Qué gusto que nos volvamos a ver nuevamente, queridos hermanos y amigos, en esta mañana para compartir la segunda reflexión de esta semana que hemos titulado Ten fe, Dios tiene el control. El día de ayer estuvimos mirando que Dios es un ser poderoso, eterno, maravilloso, que creó este universo de la nada. Estamos en una crisis mundial. Pero todos los días tenemos que recordar que debemos tener fe. Dios tiene el control. Dios no ha perdido el control de este planeta. Dios no ha dejado de ser el rey de este universo. Dios sigue teniendo el control. Hay un conflicto entre el enemigo de Dios y Él. Y es el enemigo de Dios el que causa todo esto. Pero Dios sigue teniendo el control y debemos confiar en Él. Por eso quiero decirte hoy, ten fe. Dios tiene el control. Yo no sé qué esté ocurriendo hoy en tu vida. No sé qué te esté pasando. Seguramente han ocurrido cosas devastadoras, desastrosas en tu vida. Pero debes seguir teniendo fe. Dios tiene el control. Y tú me dices, pastor, pero ¿cómo yo puedo creer que Dios tiene el control cuando mira todo lo que me está pasando? Un día mirarás hacia atrás y verás que valió la pena haber pasado por allí. Y glorificarás a Dios sabiendo que Él tiene el control. En este momento, quiero invitarlos a meditar en la reflexión de hoy, que tiene como título, Deja que Cristo haga. Deja que Cristo haga. Y les invito a quienes puedan abrir sus Biblias en San Marcos, el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 35. Había sido un día agotador para Cristo. Había estado atendiendo a la multitud, enseñando, aconsejando, escuchando todo el día. Y al caer la tarde, dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También habían otras barcas. Jesús había estado enseñando junto al lago de Galilea, que se le llama también el mar de Galilea. Allí estuvo Jesús enseñando todo el día a la ribera de este lago. Y cuando despidió la multitud, le dice a los discípulos, vamos al otro lado. Ya está cayendo la noche. Los discípulos conocen este lago, han andado en sus barcas desde niños. Se criaron a los alrededores de este lago. Si hay personas que conocen estas aguas, son los discípulos. No solamente porque crecieron allí, se bañaron en sus aguas, sino porque eran pescadores de profesión. ¿Y dónde pescaban los discípulos? Pues en el mar de Galilea. Conocían estas aguas en todos los tiempos, en todas las épocas, en tiempo de verano, de lluvia, los comportamientos del lago, los conocían bien los discípulos, eran diestros en esto. Y entonces Jesús les dice, yo quiero que pasemos al otro lado. ¿Qué queda al otro lado? La región de Gadara. Y luego en el capítulo 5 nosotros encontramos por qué es que Cristo quiere pasar al otro lado. Porque hay un hombre a quien debe liberar de unos demonios. Y mientras los discípulos van en la barca, entonces sucede algo. Se levanta una gran tempestad. Es una tempestad de viento que echa las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Cuando empezó esa tempestad, los discípulos dijeron, vamos a manejar esa tempestad. Ellos habían estado muchas veces en el mar, en medio de la tempestad, y dijeron, vamos a manejarlo. Eran expertos, eran diestros manejando la barca. Pero llegó un momento en que se dieron cuenta que esta tempestad era diferente. Era una tempestad tan recia que era imposible mantener el control de la embarcación. Era una barca de madera pequeña, manejada por remos, con hombres diestros, fuertes. Pero los discípulos pensaron, esto se nos está saliendo de control. Mientras eso está ocurriendo, Jesús está en la popa
durmiendo sobre el cabezal, está descansando. Había sido un día difícil, Cristo había pasado todo el día enseñando a la multitud. Satanás, queriendo impedir que Cristo fuera a Gadara para liberar a este hombre, estaba levantando esa tempestad en medio del mar. Quería impedir que Cristo llegara a Gadara. Quería que Jesús no liberara a este hombre de los demonios, y levantó una tempestad en medio del mar. Y ante el poder del enemigo, pues la fuerza humana es incapaz, es débil, es imposible poder contrarrestarla. Así que los discípulos se dieron por vencidos. Nos vamos a ahogar. Desesperados buscaban tener el control de la embarcación, y toda su experiencia, todas sus destrezas, sus capacidades eran imposibles frente a esta gran tempestad. Mientras tanto, Jesús está durmiendo tranquilamente. Porque saben, hermanos, aquí hay algo especial. El poder del maligno nos asustará a nosotros, los seres humanos, pero no asusta a Dios. El poder del maligno no amedranta a Dios, amedranta a los seres humanos, arrincona a los seres humanos, pero no a Dios. Mientras Satanás está desatando su poder en medio de la tempestad, Jesús está tranquilo durmiendo en la popa. Ahí está descansando el Maestro. Entonces los discípulos desesperados lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús, levantándose, reprendió el viento y el mar y dijo: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Qué extraordinario! Los hombres con sus capacidades diestros, si había en esta región unos hombres que conocían este mar, eran los discípulos. Frente a esta tempestad quedaron amedrentados. Pero este maestro sencillo se levanta, y no solamente se levanta, sino que reprende el mar, el viento, y le dice: calla, enmudece. Y inmediatamente vino una gran calma. El viento cayó, la tempestad cesó y vino una tranquilidad y hubo paz, de tal forma que los discípulos quedaron impresionados. Y ahora el Señor Jesús le hace la pregunta a los discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esa tempestad, imposible de controlar por estos hombres, fue controlada por la palabra de Cristo Jesús. Solamente habló y el viento, el mar, la tempestad obedeció. Porque ante la palabra del Creador, como lo vimos ayer, la naturaleza obedece. Dios habla y la naturaleza obedece. Y esto es lo que los discípulos están viendo: a un Dios poderoso que rige sobre este universo, que controla la naturaleza. Y ellos dicen: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Pues ese es Dios, es Cristo Jesús, es el creador del mundo. Y hubo paz. Y ahora la pregunta de Jesús: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Dios no nos pide que no nos asustemos, eso no nos pide Dios. Dios no nos pide que no nos impresionemos. Todo esto que está ocurriendo en el mundo nos impresiona. Seguramente hay alguien amedrentado, como los discípulos. Lo que Dios nos pide es que tengamos fe, que confiemos en Él. Porque si bien es cierto, tú y yo no podremos hacer frente no solamente a este virus que nos amenaza, sino que tampoco le podremos hacer frente al enemigo, que es el que causa todo esto. Nada, no lo podemos hacer. Un día alguien decía: ojalá yo lo viera para enfrentarlo con mis fuerzas, pero no lo vemos. Tenemos una desventaja: es un enemigo invisible. Pero no solamente es un invisible, es un ser espiritual que tiene poder. Y tú y yo, frente a ese enemigo, incluso todos los seres humanos juntos, nunca lo podremos vencer. Dios no nos pide que enfrentemos el enemigo nosotros solos. No nos pide que no nos asustemos. Lo que nos pide es que tengamos fe.
Y cuando tú y yo tenemos fe, vemos las cosas desde un panorama diferente. Los discípulos perdieron la fe en algún momento, pero recobraron su fe y buscaron a Jesús, pidieron la ayuda de Jesús y Cristo trajo paz, tranquilidad. Seguramente estoy hablando para alguien que tiene una tormenta en su vida. Tantas cosas han empezado a ocurrir una tras otra y estás abrumado, te sientes aplastado por todo esto. Ten fe. Dios tiene el control. Deja que Dios haga en tu vida. Él es el Dios poderoso que dirige este universo. Y así como Dios controló esta tempestad en esta ocasión, Dios lo va a hacer hoy en tu vida si tú lo permites. Porque Él sigue teniendo el poder y el control. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús en este momento? Hazlo, habla con Dios, ábrele tu corazón al Señor, háblale de todo lo que a ti te preocupa y dile al Señor, ayúdame y Dios te salvará. Vamos a orar. Querido Padre, tú conoces a cada amigo, a cada hermano que está viendo esta reflexión. Habla a su corazón. Levántalo, Señor. Puede ser que alguien se sienta aplastado por todo lo que ha ocurrido en su vida. Sácalo de allí y engrandece tu nombre en cada persona que tiene fe en ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te regale un día de mucha bendición y recuerda, deja que Dios hoy haga en tu vida.